¿Qué quisiera yo hacer en esta charla? Pues quisiera hacer una cierta aproximación a la dimensión espacial de este territorio como soporte del hábitat, de las actividades y punto de partida para su mejora y su transformación. Yo creo que hemos de entender que el territorio, como veíamos hace un momento en la ponencia de Francesc Magriñá, que hemos tenido ocasión de escuchar, el territorio marca mucho cómo es el espacio, cómo son las relaciones entre las piezas, cuál es su estructura topológica, etcétera. Es desde ahí de donde va a poder salir su transformación, su mejora. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es fundamentalmente estar atento más que a otros aspectos funcionales o sociológicos que son tan importantes como este, ¿no? Pero por mi formación profesional, si queréis, entraré sobre todo en temas más de tipo espacial, de tipo físico. A mí me parece que es muy importante, de cara a la coyuntura en la que estamos, que todos los esfuerzos que sean posibles para reconocer la especificidad funcional, morfológica, paisajística y también una cierta autonomía, ¿no? Hace un momento Francesc nos explicaba cuánto hay una cierta también una autonomía en la movilidad, el 80% se mueve aquí dentro. Es decir, hay unos aspectos a la vez de pertenencia a una estructura más general metropolitana, pero también unos aspectos claves de una identidad, de una cierta autonomía y por lo tanto a la hora de proponer su transformación, su desarrollo, etcétera, yo creo que hemos de ser conscientes de la defensa de esta identidad y a la vez de su con adecuado encuadre y adecuada interrelación con el resto de piezas metropolitanas. Insisto, es en sus características espaciales desde donde entender las posibilidades de su transformación, de su regeneración integral y por lo tanto aproximándonos al máximo a las relaciones entre las piezas, estas relaciones verticales de singularidad de la identidad del propio territorio y horizontales que vienen del mundo de la globalización, de que todos los territorios cada vez se parecen más, etc., es justamente en medio de estas relaciones entre estas relaciones verticales y horizontales donde seguramente se inscribe el proyecto de futuro de esta realidad. Bueno, yo voy a hacer una charla, como os decía, en la que fundamentalmente voy a dedicar unos minutos a caracterizar primero la región metropolitana de Barcelona como marco de referencia. Bueno, fundamentalmente es donde yo he estado trabajando más y donde he publicado pues, unos ciertos trabajos, etcétera, ¿no? Donde quizás sé más de esto que no de vuestra región, pero me parece que es de alguna manera interesante poder encuadrarla adecuadamente. Un segundo aspecto sería, ya entrando propiamente en el territorio del Penedés, cuáles han sido los antecedentes próximos del planeamiento físico, para después abordar un poco, a partir de aquí, cuál sería el futuro, cuáles son las líneas de los problemas y las líneas de intervención y establecer algunas ciertas conclusiones o recomendaciones. Este sería un poco lo que me propongo hacer. Bueno, aquí tenéis esta región metropolitana. Este es un mapa que veis del año 2000, en el que con mucha paciencia y ya en una etapa digital, porque antes los mapas que hacíamos en nuestro grupo de investigación pues los hacíamos analógicos y por tanto con mayores dificultades, pero aquí ya veis que están intentando reconocerse lo que nosotros llamamos los usos y las formas de la edificación. Y entonces están establecidos, podéis leer digamos, la leyenda del mapa, los diferentes tipos, pues tanto de infraestructuras como de elementos de construcción, de edificación, como de actividades, los usos, los espacios libres, etc., ¿no? Claro, nosotros necesitábamos hacer un cierto reconocimiento de cómo era todo esto por esta hipótesis que os decíamos antes, ¿no? Justamente en esta espacialidad, en estas relaciones entre las piezas, es de donde puede salir todo un discurso de transformación, de mejora, de regeneración integral, que, como veréis, será un poco la propuesta que yo voy a defender. Esto era el año 2000. Fijaros cómo Vilafranca, todavía los puntos de color azul, que serían los que corresponden a las actividades económicas, industriales, etcétera, eran todavía muy tímidas. Efectivamente ya estaba la autopista, efectivamente, ¿no? Este sistema que luego veremos en detalle de cómo se produce aquí
la dispersión de la edificación de manera muy diferente. Esta ciudad dispersa, podemos llamarla así, o ese territorio disperso va a ser muy diferente en el Penedès que en el Garraf, o que en el Ordal, o que en el Maresme, o con el Vallés central y oriental, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, hay toda una geografía, una historia, una cultura, en este caso de una denominación de origen, de una viña, que hace que los procesos de ocupación sean diferentes. 12 años después, hemos hecho este otro mapa, que está todavía en construcción. Este seguramente es el mapa más actual que existe de la región metropolitana. Está un poco deformado, porque en la pantalla la diapositiva no corresponde exactamente a su condición física propiamente, pero fijaros cómo aquí ya se ve que en el caso de la región, en este sector, ¿no?, ya se puede ver un poquito más que la ocupación ha sido algo mayor que lo que había antes, y que sobre todo todas estas nuevas piezas, ¿no?, polígonos, lugares de actividad económica, etcétera, han inundado, han llegado mucho más este territorio, ¿no?, siguiendo tanto la carretera de la 340 como aprovechando determinados lugares de la autopista que van produciéndose lo que nosotros llamamos procesos de polarización sobre los ejes. Este plano, como os decía, está en construcción, este mapa, pero refleja con bastante claridad la estructura enormemente interesante, heterogénea, policéntrica que tiene nuestra región metropolitana, donde se colocan fundamentalmente los ejes de la actividad económica. Fijaros, por ejemplo, la riera de Riudebitlles, ¿no?, que en el plano anterior prácticamente no salía, ¿no? Fijaros la colección, el rosario de actividad industrial que se produce sobre esta riera de Riudebitlles, ¿no?, como un caso singular, aparte de los núcleos principales del caso de Vilafranca o el caso de Sant Sadurní, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, estamos ante una área metropolitana con una importancia en la que los núcleos urbanos históricos, desde la época medieval, tienen esta estructura polinuclear, y claro, esto va a ser el punto de partida de la construcción durante cientos de años de un territorio, y va a tener sus ventajas y sus inconvenientes. O podríamos comparar así mentalmente una estructura como esta, polinuclear, o una estructura mucho más mononuclear, como puede ser, pues no sé, Madrid, o Londres, o París. Claro, las relaciones con el territorio son diferentes. Los precios del suelo, el mercado de precios del suelo también es diferente, los problemas de transporte, los problemas de la relación con el espacio libre, tantas cosas, ¿no? Y por tanto, la potencia y el interés que tiene algunas de estas situaciones polinucleares, como el caso de Barcelona, que puede tener, por lo tanto, en sí mismo unas condiciones estupendas para poder racionalizar y organizar el territorio de manera diferente. Son diferentes territorios morfológicos. Nosotros le llamamos diferentes territorios morfológicos. Fijaros que esta ciudad es una ciudad que está construida, este territorio ciudad, si queréis, ¿no? Sabéis que ciudad-territorio fue un concepto de mediados de los 60, ¿no?, que se acuñó por Giancarlo De Carlo, un arquitecto que en aquel momento estaba elaborando el plan de Milán, y lo que venía a decir era que todo el territorio tenía que tener una calidad urbana de tal manera que funcionase adecuadamente. No quiere decir que todo el territorio tenía que llenarse de parcelas y de edificios, sino que este ciudad-territorio, este territorio ordenado y potenciado adecuadamente, podía funcionar. Bueno, pues esta ciudad-territorio, muy deficitaria, obviamente, no es ninguna... fijaros cómo está construida por tres ciudades superpuestas. Esta primera ciudad es la ciudad que nosotros le llamamos los ambientes urbanos. Es decir, aquí están todos los elementos que tienen una cierta continuidad espacial. Todos los edificios están sobre unas calles, un edificio da al otro, etc. Es como si se hubiese estirado, podríamos decir, las calles de la ciudad, y por continuidad va configurando este primer estrato, podríamos decir, de esta ciudad-territorio, ¿no? En cambio, fijaros este otro segundo, esa es la ciudad de la dispersión, ¿no? Esta es la ciudad de la dispersión. Aquí están todas las urbanizaciones de la segunda residencia que arrancan, como sabéis, pues en los años mediados de los 50, 60, que luego, según donde están, como que la industria y el terciario se ha ido desplazando hacia la segunda y la tercera corona metropolitana, muchas veces se convierten en primera residencia, con todas las virtudes y todos los problemas que esto significa. Pero fijaros en este caso, esto es lo que os quería enseñar, como, por ejemplo, en el caso del Penedès, fijaros qué diferente es la
la dispersión, la ocupación puntual del territorio frente a esta situación del Garraf, o esta situación del Ordal, o estas situaciones del Valle Central, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un proceso de dispersión, pero es muy diferente. Y yo creo que esto tiene mucha importancia, porque quiere decir que el valor de este territorio es diferente. La relación, en definitiva, entre los pequeños núcleos y el espacio agrícola del espacio forestal le da unas características que hacen diferente esta parte del territorio metropolitano a otros lugares, ¿no? Y una tercera capa, que seguramente es la más moderna, la más actual, es la que sobre las dos anteriores aparece sobre las grandes redes arteriales, por lo tanto autopistas, autovías, estaciones de ferrocarril, etc., empiezan a aparecer unos procesos de polarización, de localización respecto a estos grandes ejes. Un ejemplo muy conocido y bien interesante, por ejemplo, es este espacio la B30, ¿no? En el que aparecen pues, parques tecnológicos, aparecen una zona donde está la televisión, los hoteles, el centro de alto rendimiento, la Universidad Autónoma, etc. Es decir, van apareciendo a lo largo de estos ejes principales, desde grandes equipamientos metropolitanos a determinadas actividades, digamos, de la producción y del consumo, los grandes centros comerciales, aprovechando justamente puntos críticos en el territorio, puntos de máxima accesibilidad, con esta idea de ponerse respecto a una infraestructura que les da la máxima accesibilidad territorial. Las relaciones ya son relaciones territoriales, regionales, nacionales, internacionales, y no tanto de los interiores de la propia ciudad, ¿no? Es decir, estas nuevas actividades que, por ejemplo, tenéis aquí en este mapa que también hemos construido, las nuevas actividades, los parques empresariales, los parques tecnológicos, las áreas logísticas, etcétera, por un lado, y los grandes centros comerciales, van adoptando esta geometría, esta nueva geografía, decimos nosotros, de las actividades de la producción y el consumo. Bueno, y acabo esta primera parte referida a la región metropolitana para enseñaros este dibujo que a mí siempre me ha parecido muy sugerente. Es de un geógrafo, Pitu Serra, de finales de los 80, en el que se plantea el problema científico, podríamos decir, de hasta dónde llega el efecto metropolitano y cuánto este sistema metropolitano central, ¿no? Después resulta que está contemplando otro tipo de regiones, lo que en la geografía regional y en la economía regional le llaman regiones freestanding, ¿no? Autónomas respecto a un sistema central. Claro que sí que hay unas relaciones importantísimas con Barcelona, pero en definitiva el Penedès o la Riera de Villes, etcétera, son de alguna manera mercados de trabajo propios, tienen sus condiciones de autocontención, como explicaba hace un momento el profesor Magriña, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, claro, este dibujo nos explica toda esta dificultad de delimitar hasta dónde llega el efecto metropolitano. Sabéis que lo metropolitano no es otra cosa que la integración funcional, cultural, económica, etcétera, progresiva, de territorios que están cada vez más lejos y que funcionan conjuntamente, independientes de la distancia, de la contigüidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este dibujo en el que efectivamente dibuja a trazos discontinuos la zona de Martorell-Abrera o la zona del Bajo Valle, Besós, etcétera, porque tiene dudas de si están dentro del área metropolitana ya o no, ¿no? Bueno, esto es un dibujo, pero simplemente para explicar la dificultad de precisar estos límites y también la utilidad de entender el territorio, entendiendo bien cómo estos elementos, ¿no? Estos espacios, estas regiones, estas unidades funcionales, si queréis llamarle así, podrían ser el punto de partida de un proyecto territorial más allá que las delimitaciones administrativas, sean la comarca, o sean la veguería, o sean, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la ciudad real, este es donde están las relaciones, el mercado del suelo, las relaciones entre las piedras, etcétera, y por lo tanto entiendo que es el punto de partida decisivo de cara al proyecto territorial. Segunda cuestión sería abordar de alguna manera con 4 imágenes cómo es este territorio desde el punto de vista, os decía, espacial, no tanto entrando en aspectos funcionales o en aspectos sociológicos que son tan importantes como el otro, ¿no? Pero como os decía, por deformación profesional, pues quizás estamos más atentos, ¿no? Los arquitectos y los urbanistas
a la ordenación del espacio físico, más allá que de otras cuestiones, admitiendo que son tan importantes y tan complementarias como la primera, ¿no? Bueno, esta es una ortofoto en la que prácticamente no se ven los límites de los términos municipales, pero que nos explica bien esta estructura que tiene nuestra región metropolitana, en el que hay una cordillera litoral, hay un espacio prelitoral y una cordillera, digamos, prelitoral también, ¿no? Es decir que, bueno, en este corredor es donde pasan todas estas cosas que nosotros vamos a intentar ver. Aquí tenemos un mapa convencional de la Generalitat, pues la delimitación de este espacio en el que efectivamente la posición de Vilafranca, la posición de Sant Sadurní, los municipios menores de Olero, de Mediona, etcétera, todo este territorio, ¿no? Justamente por este espacio del corredor es por donde van a suceder las principales actividades, donde va a haber las grandes infraestructuras de transporte, etcétera, y una menor atención desde el punto de vista de planeamiento, en cambio de los aspectos más del resto del espacio que no sea corredor, ¿no? Este es un dibujo que os decía que hace 30 años hicimos cuando abordamos el Plan General de Vilafranca, de Sant Sadurní y de Monjos. Los dos primeros se aprobaron, el de Monjos quedó sin aprobación definitiva, pero bueno, todavía estábamos trabajando, fijaros que era dibujo a plumilla, ¿no? Es decir, que entonces no había todavía ordenadores, ni había todos los instrumentos, las herramientas que hoy en día tenemos digitales, ¿no? Y se ve muy claramente esto que después, en planos digitales que vamos a ver inmediatamente, vemos como las montañas de Pontons, Mediona, la parte de abajo Olérdola, etcétera, y cómo este corredor central va religándose con la autopista, la nacional, el sistema de núcleos, los núcleos menores, las ocupaciones puntuales del espacio agrícola, etcétera, ¿no? Yo creo que es una imagen de hace 30 años que ahora actualmente tiene poco que ver con la realidad actual, pero que ya intuíamos que era el espacio, era el espacio físico razonable para producir un proyecto territorial que, más allá de los términos municipales específicos, tenía que tener esta visión de conjunto comarcal. Bueno, algunas imágenes que conocéis mejor que yo de este territorio, pues estas serían un poco los relieves, ¿no? Yo creo que primero reconocemos un poco el soporte, aquí tenemos los relieves, la superficie, la altimetría, este espacio central tan fantástico en torno a la litoral y a la sierra litoral y a la prelitoral. Aquí tenemos el sistema de aguas, tierras y aguas, tan importantes que nos explican tantas cosas, ¿no? Como hay un sistema del río Villes, de la ría de Villes y el río Anoia, como hay la otra cuenca del Foix, de la ría de Marbella, etcétera, ¿no? Y cómo todo esto va a ir organizando todo un territorio a lo largo de los siglos y nos va a dar la situación actual. Miremos un poco los tres elementos fundamentales que cualquier proyecto territorial tiene que trabajar. Uno son los espacios abiertos, el segundo serían las infraestructuras, en las que insistiré menos porque ya ha hecho Francesc hace un momento le ha prestado mayor atención, y el tercero, el sistema de asentamientos, para después acercarnos un poco al planeamiento y hacer unas conclusiones provisionales sobre el tema, ¿no? Bien, este también es otro dibujo de hace 30 años. Fijaros cómo, con todo cuidado, estábamos dibujando cómo era este entorno. La autopista, fijaros que la dibujamos en blanco, ¿no? Porque no nos interesa sobre todo entender la continuidad, y los relieves pues son estos dibujos que están intentando explicar de alguna manera las pendientes de los sistemas montañosos, y en cambio en los usos del espacio abierto, del espacio libre que está en torno a la ciudad. La ciudad entonces era así, y por lo tanto pocas cosas como la girada, como la extensión industrial hacia poniente, tantas cosas como el balcón de las Clotas, como el paso del ferrocarril, tantas y tantas cosas que después, como sabéis mejor que yo, pues han ido sucediendo, ¿no? ¿Cómo es este territorio? Pues hay una serralada, decíamos hace un momento, prelitoral, con un 24 o un 25% de superficie, un llano, que me parece que es la zona más representativa, obviamente, del paisaje de la viña, etc. El corredor propiamente,
corredor, y la Sierra Litoral, la Serralada Litoral, con un 23%. Por lo tanto, tenemos casi 4 franjas de una proporción más o menos del mismo tamaño que nos explican la identidad de este territorio desde el punto de vista de su configuración morfológica. Antes hacía Francesc Magriñà también la crítica de las unidades de paisaje, con toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, que esto es una visión parcial del territorio, ¿no? Es seguramente que ayuda a entender las características de unas y otras piezas del territorio, de los diferentes territorios morfológicos que hay aquí, pero en definitiva a esto hay que superponerle un sistema de relaciones, etc. Pero bueno, aquí tenéis un poco cómo, en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba hasta abajo, pues tenemos los forestales, los suelos forestales y agrarios de Mediona, después tenemos la zona del río de Villes, decíamos, los agroforestales del final de la Noya, de la Riera de Villes, el forestal de Olérdola, de Foix, los espacios urbanos propiamente de Vilafranca y de Monjos, los forestales de Pontons, etc., ¿no? Y el espacio central, que es el espacio en el que se concentra todo el problema fundamentalmente de la viña. Bueno, esta es otra segunda versión del mismo problema, pero aquí lo que tiene interesante es que empieza a plantear de alguna manera los corredores ambientales, ¿no? Es decir, esta necesidad de que, en definitiva, los relieves, los espacios protegidos, tanto de la sierra del litoral como del prelitoral, no pueden quedarse cerrados en sí mismos, tienen que conectarse entre sí. Son los cauces de recorrido de la flora, de la fauna, son lo que verdaderamente tendría que estructurar y vertebrar el territorio, ¿no? Sabéis que los espacios abiertos, hasta bien recientemente, siempre eran futuras reservas de crecimiento en el futuro, ¿no? Y ahora, en cambio, cualquiera de nosotros defenderíamos que estos elementos sean elementos finalistas en el proyecto final, ¿no? Es decir, en el modelo territorial. Por lo tanto, aquí tenemos los diferentes paisajes que hemos citado anteriormente y cómo, efectivamente, entre estos elementos principales protegidos se producen unos corredores que tienen que ver con los cursos de agua o que tienen que ver, en definitiva, con las características morfológicas del territorio. Este dibujo también, veréis por qué también esta fotografía me resulta digamos, nostálgica, ¿no? Porque el plan general del 83, del 82-83, fue el que consiguió, por primera vez en la historia, que desde un plan general se bajase la rasante del ferrocarril. Solo nos la dejaron bajar 1,50 m para que pasase justo en el giro hacia la girada, que pasase el ferrocarril y pudiese haber una placa que conectase el ensanche del Vino, que le llamábamos entonces, del resto de la ciudad, ¿no? Lo veremos hace un momento en algún dibujo, pero aquí tenéis un poco cómo es la red viaria fundamental, la red del ferrocarril, las estaciones, etc. No voy a insistir porque antes ha prestado más atención el propio doctor Magriñà, ¿no? El ferrocarril, también esta imagen la ha salido, ¿no? Es decir, este transporte público que es interurbano, el otro prácticamente es inexistente, ¿no? Bueno, pues estos son temas, como decía él, importantísimos de cara a vertebrar el territorio. Simplemente los he puesto aquí para reconocer cómo estos elementos tan fundamentales están poniendo sobre todo la insistencia de la relación con Barcelona, etcétera, pero en cambio otras movilidades internas tan importantes como el 80% o el 70% de estas movilidades, en cambio, para nada quedan reflejadas en este sistema de transportes como él enunciaba, ¿no? Proyectos enunciados desde siempre, ¿no? El tren de alta velocidad, bueno, ya existe y todavía ha bajado más la rasante y ha permitido que se cubra en una longitud bastante importante, casi a todo lo largo del casco, pero estamos todavía con este problema de la conexión perimetral Vilafranca-Vilanova, la conexión Igualada-Vilafranca, desdoblamientos de las carreteras de la 340, de la C15, etc. Bueno, todos los proyectos que, como sabéis, pues están muchos de ellos pendientes, que son tentativas de mejorar algunas de las relaciones, por ejemplo, con Igualada está claro, también la mejora con la carretera con Vilanova, pues también sería un elemento fundamental, etc. Y sobre todo esta atención a la
digamos, vialidad secundaria. Aquí tenemos la vialidad arterial. Bueno, como decía hace un momento Francesc Balañá, ya hemos prestado atención, ya se ha conseguido a lo largo del tiempo una buena parte de esta red arterial, de estos elementos fundamentales. Quizás sea el momento de atender con otra óptica diferente, con una óptica de la sostenibilidad, esta red intermedia tan importante, ¿no?, tan decisiva. Y el tercer elemento de todo este proyecto territorial sería el sistema de los asentamientos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos como efectivamente hay una diversidad grande en este territorio de asentamientos. Están de los grandes asentamientos humanos, como puede ser Vilafranca o en parte San Sadurní, etc. Pero luego hay otras situaciones intermedias, Olèrdola, Mediona, Pontons. Luego hay unos elementos menores y después hay el tema de la dispersión, como hemos visto antes, ¿no? Muy esquemáticamente, aquí está un poco la representación de las diferentes categorías que en estos estudios del plan territorial, que como sabéis se aprobó en el 2008, pero que luego fue refundido en el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, pues aparecen como explicándonos un poco las características de las diferencias de las agrupaciones rurales respecto a la dispersión de las pequeñas piezas que van ocupando cuidadosamente o bastante cuidadosamente determinados puntos del territorio, a veces también haciendo trampas, ¿no?, justificando como una vivienda agrícola, como un edificio agrícola, en realidad viviendas que no lo van a ser y que no tienen ninguna relación con la explotación agrícola, etcétera. Pero en cualquier caso yo creo que sí que está vigente en relación relativa al resto de la región metropolitana, como este hecho del valor del suelo, de la denominación de origen, etcétera, hace que los procesos históricos que se han producido en este territorio sean muy diferentes. Aquí tendríamos los asentamientos de tipo residencial y aquí estarían los asentamientos de tipo industrial y de las actividades económicas. Lamento que no son excesivamente claras para que podáis seguir un poco cuáles son la toponimia de cada uno de los lugares, pero me parece que sí que puede entenderse de alguna manera la clasificación que utilizaba este plan territorial, que se hace por imperativo, como otro, como es el de la Conca de Òdena, por el propio Parlamento de Cataluña, pero que luego, en cambio, se refunde cuando aparece el Plan Territorial Metropolitano 2010 en el propio nuevo plan. Y esto planteará, como veremos, algunas cuestiones al final de la charla. Y bueno, aquí tenéis el planeamiento urbanístico, ¿no? Fijaros cómo en realidad es como una especie de puzzle, un patchwork en el que cada municipio pues hace su propio proyecto. Entonces, claro, aquí decir que hay una idea de proyecto territorial, yo creo que no existe, ¿no? Lo que existe es la suma de estas piezas, este patchwork, cada uno resolviendo las necesidades endógenas del municipio, pensando en las necesidades, en el mejor de los casos, en un horizonte de 10, 15 años, etc. Pero realmente es difícil reconocer aquí una cierta estrategia territorial. Justamente lo que venimos a defender es que cada vez más el límite del término municipal a los efectos del territorio, de esta nueva territorialidad que se está formando desde mediados de la crisis de los 70, ¿no?, en el que el territorio la ciudad ha explosionado, el territorio se convierte en un territorio disperso, discontinuo, heterogéneo, con multiplicidad de maneras de organizarse desde el punto de vista de los asentamientos, tanto residenciales como productivos, como de los servicios. Claro, cada vez más este límite del término municipal es completamente artificioso, porque en definitiva estamos entendiendo que hay procesos transversales, ¿no?, que ya que no atienden solo a la lógica endógena de cada término municipal, sino que todos estos procesos de la dispersión, estos procesos de la polarización sobre los grandes ejes, claro que al final acaba modificándose puntualmente un plan general que era plan suelo no urbanizable para convertirlo en un centro comercial o en una... Claro que sí, que al final se traduce en una operación administrativa, pero desde el punto de vista del proyecto, de la organización del territorio, en definitiva, el límite del término municipal cada vez es menos significativo. Y en cambio, todo el sistema legal, administrativo, etcétera, parte de esta idea del término municipal. Y tiene su lógica, porque hay un alcalde y hay unos regidores y un sistema de administración de licencias, de actividad, de edificación, etcétera,
que cada 4 años se tienen que ganar las garrofas, ¿no? para justificar. O sea que no es que se pueda prescindir de los municipios, de los ayuntamientos, naturalmente que no se está proponiendo ninguna organización, digamos, que elimine los municipios, pero sí que desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista de ordenar la estructura territorial, creo que convendréis conmigo que en la mayoría de estas situaciones metropolitanas, en otros casos no, pero en la mayoría de estas situaciones metropolitanas, realmente el límite del término municipal es un límite muy artificial, ¿no? Para el hecho del proyecto. Aquí tenéis otro de los dibujos de hace 30 años, cómo propusimos en aquel momento la ordenación de la ciudad. Y cuando estos días, preparando esta charla, miraba un poco en el Google y en las fotografías aéreas la contrastación del plan con lo que realmente se ha materializado, de unido la cantidad de cosas que están como se habían proyectado, ¿no? Por ejemplo, tenéis aquí todo este ensanche de la Girada, por ejemplo, ¿no? O tenéis todo este completamiento de esta fachada, o tenéis todo el balcón de las Clotas, o esta zona de la Ciudad Jardín, o la zona deportiva, o tantas y tantas cosas que este plan, seguramente porque estaban en el ambiente, porque las administraciones que en aquel momento había, la recuperación de los ayuntamientos democráticos que estaban bien conectados con las opiniones y con las necesidades de la gente, trabajando conjuntamente, pues se llegó a proponer algunos de los elementos, por ejemplo, la eliminación el traslado de la carretera, ¿no? De la carretera 340 que pasaba por aquí en medio, buscando la Nacional 2, ¿no? Y 340 sí que pasaba por aquí, ¿no? Que pasaba por el centro de la ciudad, y que en cambio se organiza esta ronda de mar, me parece que le llaman ahora, ¿no? En el que se saca todo ese tráfico interno para organizar en definitiva un sistema de rondas exteriores a la ciudad. Bueno, todas estas cosas son del 82-83 y por eso os decía que lo miro con una cierta nostalgia. Fijaros cómo el dibujo es un dibujo todavía a mano, digamos, ¿no? Plumilla, analógico, no hay todavía estos instrumentos que tenemos hoy en día, ¿no? Y este sería el plano de zonificación, en el que se ven bien estos sectores que os decía, el ensanche que se preveía también postergado en el tiempo de la zona del ensanche de los vinos, lo llamábamos nosotros, ¿no? Este sector, etc. En los procesos en los lugares que estaban previstos en su completamiento. Esto, en cambio, era una herencia del Instituto Nacional de Urbanización, de un gigantesco polígono absolutamente desordenado y desmadrado, que después no ha tirado para adelante. Nosotros reordenábamos todo este territorio y que en cambio ha crecido enormemente este sector de la industria que ya se había iniciado entonces y que después tanto a poniente como a levante de la ciudad ha crecido enormemente, ¿no? Y este era, claro, yo creo que esto es patrimonio, en el sentido de que esta ciudad, y hay otras en Cataluña, estas ciudades maduras, ¿no? Estas capitales de comarca, tienen una entidad específica y por lo tanto aquí se utilizaba un instrumento en aquel momento novedoso que era la morfotipología, el ser capaces de clasificar las diferentes formas de ocupación del suelo de tal manera que el plan, a la hora de hacer la normativa, a cada una de ellas la trabajaba específicamente. No solamente había que decir centro histórico, sino que el centro histórico tenía pues una calle con soportales, o tenía la Rambla, o tenía unas iglesias y unos palacios fantásticos, pero a la vez había las casas de Cos, que estaban situadas sobre este, recuerdo, sobre este eje, ¿no? Sobre este eje, ¿no? Etcétera. El ensanche, los polígonos, esta clasificación que ahora ya la manejamos como un elemento normal, entonces no existía. Esto es producto de los años mediados, principios de los 70, y esta tecnología se utilizó en aquel momento para clasificar y poner en valor al máximo esta ciudad. Me acuerdo que dibujamos toda la ciudad, no he puesto ahora ningún dibujo de detalle, pero estaban dibujadas los árboles, los soportales, las parcelas, los edificios históricos, porque entendíamos que era una manera de reconocer, de aproximarnos a la identidad de esta ciudad, ¿no? Y por lo tanto, punto de partida
de ese soporte físico, material, era desde donde se podían proponer operaciones de conservación, operaciones de sustitución cuando hacía falta, operaciones de relleno, por ejemplo, de alguna manzana gigantesca que había por aquí, ¿no? Ser capaces de sacarle más partido, porque había manzanas que eran absolutamente desproporcionadas y en cambio se podía hacer dentro de una plaza, la manzana que recuerdo que era, no sé si existía la Plaza del Gallo, una enorme manzana, ¿no? En que era susceptible de, por tanto, procesos de conservación, procesos de rehabilitación, de sustitución, de mejora, estaban contemplados con todo detalle y con dibujos de zonas concretas. Por ejemplo, fijaros el salto del ferrocarril, ¿no? Os decía antes que fue la primera vez que un municipio fue a Madrid a discutir con el Ministerio de Obras Públicas y con Renfe la necesidad de que la ciudad pasase por encima de la vía entonces existente, porque si no, no tenía sentido toda esta operación de la girada, ¿no? Es decir, esta placa, esta pieza, para que pudiese pasar perfectamente, al menos en este sector, la ciudad, aunque todo esto estuviese descubierto y correspondiese a la foto que veíamos anteriormente, ¿no? O fijaros, por ejemplo, el balcón de las Clotas y la zona deportiva, etc. Bueno, pues estos días, como os decía, este es el cementerio magnífico de Vilafranca, toda esta zona de las Clotas, todo este sector de la zona deportiva, esa zona de Ciudad Jardín, la Girada, todas estas cosas nacen en aquel momento en el proyecto del 82. Perdonar estas notas un poco nostálgicas de aquel esfuerzo que en aquel momento hicimos algunos compañeros de la universidad, que empezábamos nuestro trabajo de ordenación urbana y de ordenación territorial, ¿no? Que hacíamos las primeras armas en este campo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver finalmente, antes de unas pequeñas conclusiones, algunos aspectos de cómo el plan territorial este del 2008, que se aprueba definitivamente en el 2008, trabajaba este territorio, ¿no? Bueno, luces y sombras, seguramente, ¿no? Todavía, seguramente hoy no defenderíamos una manera de hacer así, pero en definitiva trabajaba sobre los tres grandes ejes que después van a constituir los proyectos territoriales. Uno, el sistema de espacios abiertos. Pues se trata de establecer un mecanismo territorial de tal manera que no solamente se preserven los elementos indiscutibles, protegidos por la Xarxa Natura o por etcétera, o los PEN, sino que además hay piezas en el territorio que tienen que servir para conectar entre sí estos elementos, para vertebrar el territorio, etcétera. Sistema de infraestructuras. Bueno, esto que antes comentábamos, ¿no? Es decir, no solamente la atención a las principales infraestructuras arteriales, podemos llamarlo así, sino la atención a esta escala intermedia, a estas vías que conectan entre sí los diferentes núcleos, a, en definitiva, las vías intermedias del territorio. Y finalmente, el sistema de asentamientos, ¿no? Bueno, aquí tenéis una cierta representación y estas rudonas significaban, ahora lo veremos, unas ideas, unas estrategias de cómo incrementar o mantener, etcétera, el crecimiento, potenciar el crecimiento en unos núcleos o en otros, etcétera, ¿no? Respecto al sistema de espacios libres, pues aquí tenéis un poco cómo después, ya en el plan territorial, las cosas, el plan territorial metropolitano de Barcelona, las cosas se complican más, pero aquí ya hay una categoría que son el suelo de protección especial. Y con este suelo de protección especial, ahí podéis leer un poco que no solamente están los PEINS y la Xarxa Natura 2000, etcétera, sino que también hay otros espacios, como es la protección de la viña, obviamente, o las zonas inundables, etcétera, o los acuíferos, elementos que forman parte de esta protección especial. En el plan territorial después aparecerán otras dos categorías más, de protección territorial y de preventiva, ¿no? Son calificaciones que a lo largo del tiempo, con estos planes de las 7 veguerías que se han hecho en los años de 2006, 2007, 2011, pues tenemos en teoría el territorio ordenado, insisto, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y con sus también defectos, pero que ahora seguramente teníamos que pasar a otras escalas diferentes de planeamiento, ¿no? En el sistema de planeamiento, en el sistema de asentamientos, pues también hay unos usos característicos, el residencial, el industrial y logístico,
este plan territorial. Lo mismo respecto al tema de infraestructuras, como ya hemos hablado anteriormente, de potenciación de estos elementos de la red intermedia. Y aquí tenéis un poco las estrategias que para los diferentes núcleos se proponían desde este plan territorial, que después fueron recogidas fundamentalmente en el plan territorial de 2010, ¿no? Aquí tenéis pues, cómo en cada núcleo, no se ve muy bien en el dibujo, pero son estas categorías: crecimiento medio, crecimiento moderado, crecimiento de reequilibrio, consolidación y mejora, es decir, de mayor potenciación del crecimiento hacia mantenimiento del carácter rural, ¿no? Es decir, un poco, y luego después unas áreas especializadas, que serían las áreas fundamentalmente industriales, comerciales, etcétera, que también tienen, por ejemplo, tenemos un problema desde el punto de vista de la región metropolitana importantísimo. Hay 16, no sé si son 14.000 hectáreas de suelo industrial que en su momento, en los años mediados de los 50 hasta mediados de los 70, tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo de la economía y del territorio, etcétera, pero que en muchos casos ahora está obsoleto. Y que se plantea el problema de cómo, existiendo un capital social tan importante de todos estos polígonos, ¿qué hacer con estos polígonos? Porque ahora sirven pues, para aprender a conducir, para poner almacenes, para poner mezquitas, para poner salas de fiesta, etcétera, etcétera, pero en cambio la función productiva se ha ido desapareciendo, sustituyéndose por el terciario de los servicios, y somos muchos los que defendemos que hace falta una cierta reindustrialización del país, porque solamente una economía basada en la burbuja inmobiliaria y en el turismo de low cost, esto no va a ningún sitio. Por tanto, hay que volver a sentar las bases de un territorio y de una ciudad y de una metrópoli productiva, creativa, etcétera, etcétera, y esto cada vez es más urgente. Pero ahí tenemos un soporte territorial, como os digo, de miles de hectáreas de suelo industrial que hay que verlas como un capital social que existe y que, por lo tanto, ver qué se puede hacer con todos estos territorios. El otro gran problema son las áreas de la dispersión. En este caso, como decíamos, la dispersión aquí, aparte de estos núcleos, pero toda la dispersión que hay por aquí dentro es muy diferente que las urbanizaciones del Ordal, del Graz, también son miles de hectáreas de unos territorios seguramente absolutamente insostenibles, absolutamente dependientes del coche, consumidores de agua, de energía, lugares de la absoluta, digamos, falta de cohesión social, sin transporte público. ¿Qué hacer con todo esto? Yo creo que estos son dos de los grandes problemas que tiene nuestra región metropolitana. El problema de cómo rehacer el tejido industrial y cómo rehacer todo este espacio de la dispersión, estas arcadias en el que cada uno pues, se monta su película, ¿no? Y en función de los precios del suelo, pues compra por el precio de 20 metros cuadrados en Barcelona, encuentra 60 en la segunda o la tercera corona metropolitana, ¿no? Y por lo tanto, la gente, en definitiva, el sistema inmobiliario juega un papel de filtro social, ahora sin caer en determinismos, pero en definitiva va colocando a los diferentes grupos sociales en el espacio y, por lo tanto, la gente se hace las cuentas, pero no interioriza después los costes del transporte diario, de la ausencia de equipamientos, de servicios. Bueno, estos son problemas de la realidad que hemos heredado y, por lo tanto, problemas que hay que intentar mejorar en los proyectos territoriales. Bueno, pues aquí tenéis, en definitiva, una serie de estrategias que el plan propone para tratar este territorio, los asentamientos de este territorio. Localización de las zonas de preferente localización de los equipamientos, de la actividad, etcétera, ¿no? Como os decía, este modelo territorial y este proyecto, que se aprueba definitivamente en 2008, en realidad después se subsume, se interioriza en el Plan Territorial Metropolitano. Y aquí tenéis, del 2010, aquí tenéis, en este cuadro de aquí arriba y en este cuadro de aquí abajo, las previsiones o las determinaciones que este documento, extendido ahora a los 3.000 kilómetros cuadrados de la región metropolitana, a estos 100 kilómetros de longitud por 30 de profundidad aproximadamente, a 164 municipios, que va dando estas determinaciones que veis allá, ¿no? Las categorías son prácticamente las mismas, estas estrategias,
aquí hay la delimitación de esas áreas especializadas, industriales o residenciales que hay que tratar, aquí hay una idea también de jerarquía, de jerarquía relativa, ¿no?, de los núcleos y el papel que cada uno de estos núcleos principales han de resolver, y después las estrategias, como decíamos, de cada uno de los núcleos de acuerdo con esta. Bueno, pues es una visión que seguramente, sabéis que el problema metropolitano en Barcelona empezó ya estoy acabando, empezó a construirse a partir de mediados de los 60, cuando se vio que el plan del 53, el llamado plan comarcal del 53, era absolutamente rebasado por la fuerza del proceso de industrialización, y por lo tanto ya hubo un conjunto sobre todo de gente que acababa de salir de la universidad, desde economistas como Ernest Lluch, etcétera, o juristas como Roca Junyent, o urbanistas como Manuel Solá o como Juan Antonio Solás, que en aquel momento hicieron un esquema director del área metropolitana, extendido a todo este territorio de los 3.000 kilómetros cuadrados. Pero claro, cometieron un pecado imperdonable, que es que fue proponer un gobierno metropolitano. Y entonces, en aquel momento, en la época franquista, de los años mediados de los 60, imaginaros lo que era reivindicar un proyecto, un gobierno metropolitano, cuando en el sistema de ordenación legal y administrativo español solo existía el municipio y la provincia, ¿no? Y por lo tanto cualquier cosa que... Y en cambio ellos estaban demostrando que era un territorio en el que la ciudad-región, esta ciudad-territorio, podía realmente corresponder a esta situación polinuclear en la que decíamos que estaba configurado la región metropolitana. Bueno, estamos aquí. Hay un plan territorial metropolitano de 2010 que da unas determinaciones bastante genéricas sobre estos tres aspectos que hemos dicho: los espacios abiertos, la red viaria, red ferroviaria, por tanto las infraestructuras de la movilidad, y el sistema de asentamientos, proponiendo unas estrategias tanto respecto al crecimiento como del tratamiento de algunos puntos singulares, de algunos problemas singulares, como os decía, de los polígonos industriales obsoletos o de las enormes extensiones de las urbanizaciones dispersas que inundan el territorio. ¿Qué hacer? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el paso siguiente, ¿no? Bueno, el propio plan lo que establece es que después de hecho ese ejercicio genérico, a una escala 50.000 seguramente, hace falta entrar en detalle en los territorios. Y por lo tanto, si miráis aquí, veis cómo con unas delimitaciones de geometría variable está indicando, desde la cabeza del proyectista, del autor del plan, está diciendo pues, que seguramente el Garraf es susceptible a un mecanismo de plan director, y que seguramente el Alt Penedès es otro, y que aquí está el área metropolitana de Barcelona, pero con dudas de si Martorell-Abrera está dentro o está fuera, o el Baix Besòs, etcétera, etcétera. Es decir, que en definitiva, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo desde el plan que tiene que haber unos ámbitos de geometría variable en el que a lo mejor algunas piezas pueden jugar podríamos decir, dos papeles diferentes, como puede ser, por ejemplo, la rótula Martorell-Abrera, claramente, tanto a nivel metropolitano como de relación entre unos territorios que no son propiamente el área metropolitana de Barcelona, la nueva área de los 36 municipios frente a los 27 anteriores. Bueno, yo me temo que estamos en un momento en el que, con todos los respetos, las autoridades urbanísticas de este gobierno, de esta legislatura, no tienen especial interés por el territorio. Los 7 planes territoriales que se hicieron me parece que están bastante en un cajón y que se utilizan poco para discutir. Y por lo tanto, este es un problema, porque se ha hecho un esfuerzo gigantesco a lo largo de 5 o 6 años. Hemos sido capaces, entre todos, de planificar, de ordenar este territorio, ni que sea a una escala tan general y con todas sus limitaciones, etc. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, no? Bueno, pues yo creo que ahora es el momento del proyecto territorial. Es decir, no de pasar directamente, como algunos pretenden, convertir estos planes directores urbanísticos, que son planes de estructura, por lo tanto, que se refieren a aquellos elementos
supramunicipales, por lo tanto, de las redes arteriales fundamentales de la movilidad, de los espacios abiertos, del sistema de asentamientos y de los espacios de oportunidad para localizar determinados elementos de carácter supramunicipal o intermunicipal. Entonces necesitamos un instrumento que se llamará plan director urbanístico, pero ¿sobre qué unidad, sobre qué ámbito espacial? Bueno, yo defiendo que seguramente lo que se habría de hacer es un plan director urbanístico en función, como hemos visto, no tanto de realidades administrativas, de comarcas o de delimitaciones. Por ejemplo, me parece que la propia delimitación metropolitana de Barcelona, de los 36 municipios, deja mucho que desear para explicar cuál es la ciudad real desde el punto de vista del funcionamiento, ir a unas unidades funcionales que permitan una aproximación estructural supramunicipal, intermunicipal, para después efectivamente, desarrollar los planes de ordenación urbana. Pero no, porque lo hemos visto en una realidad metropolitana como esta, seguramente carece de sentido pensar en las delimitaciones de los términos municipales. Seguramente buscando unidades funcionales en las que pueda hacerse un trabajo intermunicipal o supramunicipal. Naturalmente que luego la administración de las licencias, de los presupuestos, sí, serán municipales, responsabilidad de los ayuntamientos correspondientes, porque nuestro ordenamiento es así, pero en definitiva lo que no podemos engañarnos es respecto a que tenemos un territorio, una nueva territorialidad que ya no funciona como un sistema de ciudades compactas en la que hay una mancha de aceite alrededor y que todo depende de estas relaciones entre centro y periferia de cada núcleo, sino que estamos en un territorio en el que han aparecido estos procesos transescalares, estos procesos transversales, etc. Y por lo tanto le tenemos que dar respuesta con los instrumentos que sean más adecuados respecto a los problemas que se plantean. Bueno, ¿todo esto para qué? Toda esta reflexión sobre la espacialidad de nuestra región metropolitana, de cada uno de sus territorios, de sus partes. Bueno, pues porque, como decíamos al principio, es justamente en esta estructura espacial donde están contenidas las posibilidades de su transformación. Necesitamos un plan o unos planes, ya menos de land use, menos del Rational Comprehensive Planning tradicional, menos de zonificación, que vayan más a estas cuestiones estructurales, a estas cuestiones estratégicas, pocas cosas, pero las importantes, sabiendo distinguir, en definitiva, entre una estructura y unas necesidades que son de carácter metropolitano y, en cambio, después el desarrollo del tratamiento del land use, etcétera, que es otra escala diferente, buscando, por la propia naturaleza del territorio que estamos trabajando, esta complicidad, esta complementariedad entre determinadas situaciones, entre situaciones prácticamente de conurbación, como se producen a lo largo de la región metropolitana entre diferentes municipios. ¿Para qué? Pues para una ciudad, un territorio y una ciudad más eficiente desde el punto de vista funcional, más equitativo desde el punto de vista medioambiental y, sobre todo, más justo desde el punto de vista social. Muchas gracias.